Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en este día tan solemne y tan importante, en donde celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, las manifestaciones de María Santísima al pueblo mexicano, y que nos llenan de fiesta no solamente dentro de la República Mexicana, sino con los mexicanos en todos los lugares de la tierra. La verdad que hay mexicanos en todas partes y eso es una maravilla. Así que pues un saludo para todos ellos, y el día de hoy me congratulo de tener al ingeniero Alejandro López conmigo. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Ceci, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues sobre todo el día de hoy tenemos a Alejandro, que es parte de Mundo Católico. Todos los años le pedimos su apoyo porque él se ha especializado en el acontecimiento guadalupano, ha hecho muchísima investigación, estudio, ha tomado todos los cursos relacionados con el Instituto de Investigaciones Guadalupanos, ¿así se llama? ¿Así se llama? Es Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y la verdad es que pues siempre nos ilustra con todo lo que nos da a conocer, que es importantísimo, sobre nuestra Madre de Guadalupe. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la vida sacramental en el Nicanor, este documento importantísimo que nos narra precisamente la manifestación de María de Guadalupe a San Juan Diego. Así que, Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este día de fiesta maravilloso, extraordinario, en donde podemos tener esta posibilidad de aprender un poco más del acontecimiento guadalupano. Cuéntanos de este tema. Gracias, Ceci. Amigos, amigas, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos ya por celebrar 489 años de las apariciones de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe. 489 años de inicio del acontecimiento guadalupano. Ya en otras ocasiones hemos comentado que pues este acontecimiento no nada más fue en 1531 y ya se acabó, no. Ahí digamos que empezó la cronología. Para nosotros el acontecimiento guadalupano sigue siendo un hecho real, vívido y vivificante, es decir, que nos da vida. Y pues en ese sentido, cuando nos estuvimos poniendo de acuerdo sobre qué platicarles en este día, amigas y amigos, pues convenimos en hablar acerca de algo que es verdaderamente el corazón de la evangelización, y es la vida sacramental. Para algunos, particularmente nuestros hermanos protestantes, los sacramentos son una invención de la Iglesia, sí, ¿verdad? Se pierden del avión en el que vamos nosotros, los católicos. Bueno, pues habrá que ver, o sea, los sacramentos de alguna manera están prefigurados desde el Antiguo Testamento. Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir sacramento? Sacramento quiere decir ese signo sensible de la gracia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento ya nos encontramos con varios de esos signos, ¿sí? Particularmente con aquellos en los que Dios se compromete, claro, con el género humano en lo general y con el pueblo de Israel en lo particular. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues ahí tenemos, algunos estudiosos dicen que el primer sacramento, el primer acuerdo, el primer signo con el cual Dios se compromete con el ser humano y a la vez pide que el ser humano se comprometa con él, está desde el Génesis, despuesito de que expulsa Dios a Adán y a Eva del Edén. Ahí mismo aparece, ¿verdad? Y pues vendrá, luego referido en el Apocalipsis, nacerá un Redentor, ¿verdad? El otro sacramento es el arco iris, que nos viene narrado, no recuerdo si es Génesis 9 u 11, ya a esta edad y a estas alturas del partido ya la memoria no da mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Después del diluvio, viendo Dios lo que ha acontecido y el arrepentimiento de los pocos seres humanos que quedaron, dice, no volveré
a castigarlos de esta misma manera y pone como señal de esa alianza, como sacramento de esa alianza, el arco iris. Y así nos encontramos, algunos dicen que 9, otros que 5, en fin, la doctrina judía en ese sentido pues tiene diferentes interpretaciones, pero lo que les queremos compartir es que efectivamente ya desde el Antiguo Testamento existen estos signos sensibles de la gracia de Dios, de cómo Dios nos va fortaleciendo para acercarnos y vivir, o sea, acercarnos a Él y vivir conforme a su voluntad. No, y vivir esa comunión entre el hombre y Dios. Sí, claramente. O sea, esos son como vamos a decir, el cable a través del cual nosotros recibimos la voz de Dios, recibimos la gracia de Dios, recibimos la comunión con Dios, recibimos la fuerza de Dios, la guía, el consuelo y todo lo demás. Y acatamos su voluntad, porque al final es eso. Finalmente, sí. Al final es eso, acatar su voluntad. Así es. Entonces, pues bueno, hecho este paréntesis, que pues empecemos propiamente con el tema, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar en este relato del Nican Mopogua, este relato que nos viene desde el siglo XVI, cómo podemos encontrar justamente esto? ¿Cómo viene referido la vida sacramental? Bueno, yo también quiero referir rápidamente para nuestros amigos católicos que por favor consulten el Catecismo de la Iglesia Católica, este extraordinario documento con el que el Papa Juan Pablo II y su equipo de especialistas, entre los que había cardenales, obispos y algunos otros estudiosos de los asuntos teológicos, filosóficos y antropológicos, explicarnos el depósito de la fe. Entonces, yo nada más quiero mencionar varios numerales de este catecismo, que son el 1113, el 1116 y el 1118. Yo quiero resaltar rápidamente esto. El 1113, toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Interesantísimo. Así de fácil. Eso es proclamar el Evangelio. Claro. Al final, todo eso está encaminado el Evangelio está encaminado a acercarnos hacia Dios, a acercarnos a Jesús, y qué mejor que estar en el sacrificio eucarístico. El siguiente numeral, el 1116, nos dice claramente que los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, tal y como le describe Lucas en el capítulo 5. Y ese Cristo que siempre se mantiene vivo y vivificante con la acción del Espíritu Santo. Y que además, yo no sé a qué obispo o a qué teólogo se le ocurrió, dice, los sacramentos son las obras maestras de Dios, en la nueva y en la eterna alianza. Hermosísimo. Y el numeral, el 1128, que nos dice que los sacramentos están ordenados a la santificación de todos los hombres, a la edificación del cuerpo místico de Cristo y de su reino, y en definitiva, a dar culto a Dios de la mejor manera. No, y además es que no hay mejor forma de darle culto a Dios. Más que viviendo sacramentalmente los sacramentos. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, como marco de referencia, amigas y amigos, vamos a hablar de cómo de manera alusiva se refiere el escritor del Nican Mopogua, que es Antonio Valeriano, sí, a la hora de referirnos este acontecimiento. ¿Sí? No nos dice, ahí les doy el bautismo. No. Vamos a ir entendiendo cómo de manera tangencial nos está hablando de esta vida sacramental. O sea, que él, al momento que hace el relato de las manifestaciones de la Virgen de Guadalupe, te va mostrando la vida sacramental de ese tiempo. Sí, nos va mostrando las facetas de la vida sacramental. Muy interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Esta reflexión, debo decir, o sea, no es algo que se me haya ocurrido. No. Debo aclarar. Esto no es más que una continuación, es mi reflexión muy corta, muy sencilla, que les quiero compartir
de quienes nos han ilustrado muchísimo en este tenor, que son Monseñor José Luis Guerrero, que debe estar en la gloria de Dios, pero más ¿verdad? grande del Ahí mundo. juntito a la Santísima Virgen María, y a uno de sus alumnos, Monseñor Eduardo Chávez, el promotor de la causa de San Juan Diego. De hecho, ha llevado este tema de los sacramentos en el Nican Mopogua, ha llevado a Monseñor Chávez a tener una iniciativa preciosa desde hace ya 10 años. En el 2010 fue el primer evento del Rosario del Amor Guadalupano, sí, en el que los misterios que se van reflexionando son justamente los sacramentos. Lo cual es extraordinario. Así es. Entonces, pues yo les voy a compartir un poquito de ello, ¿no? Por principio de cuentas, recordemos, ¿qué cosa es el Nican Mopogua? El Nican Mopogua es un documento, es un manuscrito, escrito por Antonio Valeriano, como ya lo referimos. La copia más antigua que tenemos de ese documento, bueno, no tenemos, es un decir, no está en México, a la cual tenemos acceso, ¿no? Que la vamos a pedir, vamos a hacer uso de lo que dice nuestro presidente, vamos a pedirlo. No, por favor, si la pide la va a quemar, o sea, no, está en Nueva York, en la biblioteca pública, en la colección Lenox, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Manuscrito. Sí, claro, es manuscrito y es un documento del siglo XVI. Ese es el documento, la copia más antigua que tenemos del Nican Mopogua. ¿Y por qué decimos que es copia? Porque miren qué chistoso. Puede uno apreciar que hay, no recuerdo si es en 1 o en 2 puntos, hay un párrafo repetido. Entonces se echaron la copia a mano. Sí, o sea, el que lo trasladó seguramente tenía el documento original a la mano y lo estaba copiando. O sea, miren, en aquel entonces, no crean que es como ahorita que dice uno, pues total lo imprimo. No. O sea, todo se copiaba, todo se trasladaba, todo era a mano. El papel era muy caro. Entonces, esta es una copia. Y esta copia está estimada que es como por ahí del año 1544 o 45, es decir, a mediados de los años 40 del siglo XVI. No está todo el texto completo, está ¿como resumido? No. Sí es el texto tal cual que conocemos, que después fue publicado en el siglo XVII. Por los otros evangelistas, ¿no? Así llamados guadalupanos, pero coincide tal cual, o sea, es más, por esa razón es que conocemos que el bachiller, se me va el nombre ahorita de este hombre, potosino, pero santo Dios, lo escribió, o sea, puso la narración en náhuatl completa y la puso como autoría suya. Tiempo después supimos que no era de él, sino que él seguramente le cayó una copia de este documento y así la manifestó, ¿no? Luis Becerra Tanco también algo nos habla de esto, que pues, el texto original él lo conoció siendo muy niño. Mucho tiempo después, hasta el siglo XVII, conocimos que efectivamente el documento lo tenía el original Fernando Cortés de Alba Iztlizóchitl. Se lo dio a Lorenzo Boturini, él lo tenía entre los documentos que quería sacar del país. ¿Y no eran calles todavía? No, o sea, Lorenzo son personajes, Boturini, grandes personajes. No, personajazos. Gastó, un hombre de la aristocracia milanesa que gastó su dineral estaba enamorado de la Virgen de Guadalupe. De hecho, la biblioteca de la Basílica de Guadalupe, de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. ¿La pagó él? No, lleva su nombre. Es la Biblioteca Lorenzo Boturini, sí. Pues bueno, Pero pues en gran medida seguramente pagó para que existiera un acervo importante. No, porque todos los documentos que él ya había recopilado le fueron confiscados, porque ni siquiera tenía autorización para estar en la Nueva España. O sea, estaba de indocumentado. Sí. Y entonces, pues aquí anduvo y recogiendo documentos. Después platicaremos de esto en la otra plática, cuando hablemos de las epidemias, de la vinculación que existe de Lorenzo Boturini con don Cayetano Cabrera, ¿no? Ok, muy bien. Pero bueno, prosigamos.
en este documento del Nican Mopohua empieza así, enmarca el momento histórico en el que se encuentra la narración que está empezando. Ese momento histórico dice tal cual, dice 10 años después de la conquista de Tenochtitlan, es decir, en 1531. Habrá que recordar que el 13 de agosto de 1521 finalmente es apresado Cuauhtémoc, cuando intentaba escapar. Es apresado Cuauhtémoc y ahí ya se rinden los aztecas. Hay todavía otras escaramuzas el mismo día en Tlatelolco, que fue el último pueblo que se rindió, y pues ya finalmente dijeron ahí queda, ¿no? La narración en náhuatl es muy interesante porque utiliza una expresión que nos es difícil entender, ¿no? Dicen las flechas y los escudos estaban reposando desde hace 10 años. Es decir, ya la guerra ya se había acabado. La conquista, ¿no? Se había acabado. Y entonces nos dice el texto, una vez indicado que corre el año de 1531, que era sábado, y nos habla de que a partir de ese punto va a narrar lo que le ocurre a un humilde macehual, hace Macehualtzintli, Ignotlapaltzintli, y toca Catca Juan Diego, su nombre Juan Diego. Este macehual tendría, ¿qué sería? Como él se supone que nació en 1474, es decir, tendría para ese momento 57 años, ya era una persona madura. Era un niño. Tienes razón, era un niño comparado conmigo, ¿no? Y nos dice que iba caminando por una vereda del lado occidental del cerro del Tepeyac. Se dirigía a Tlatelolco muy de mañana, el sábado 9 de diciembre. Ahí escuchó que cantaban muchos pajaritos en el cerrito y que eran muchos los pájaros, que eran muchas las aves que cantaban de una manera preciosa. Y cuando dejaban de cantar las aves, pareciera como si el cerro les respondiera. Ay, qué hermoso. Sí, precioso. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego, un indígena cuyo nombre original es Cuauhtlatoa, de cariño, Cuauhtlatoatzin, el águila que habla, o el hablar del águila. Puede tener esas dos interpretaciones. Él no era azteca, muchos dicen eso, no es cierto, esa es una gran mentira. Él no era azteca. Su herencia cultural es totalmente acolhua. El más representativo, el más famoso de los acolhuas es el tlatoani Nezahualcóyotl. Pues no nada más ni nada menos. El Altepetl principal, la ciudad, por nombrarle de alguna manera, principal de los acolhua, era Texcoco. Esta cultura, la acolhua, es considerada como la culturalmente más refinada de toda Mesoamérica. Ellos habían llegado a la concepción de un solo Dios. No, impresionante. Sí. De hecho, Nezahualcóyotl en sus poemas así lo refiere, sí, eso. definitivamente. Es una cultura totalmente humanista, ¿no? Pero bueno, reitero, Juan Diego era acolhua, tenía esa herencia, no era azteca. Y como tal, pues bueno, no quiere decir con esto que no tuviera algunas tradiciones o costumbres similares a las que tenían los aztecas o los otros pueblos que rodeaban el lago de Texcoco, como los Xochimilcas o la gente de Culhuacán o los Chalcas. No, sí tenían muchas cosas en común, pero había también fuertes diferencias. Aquí lo que habrá que destacar es lo siguiente, que
en esta zona de los valles, en esta zona alta, en esta zona baja del altiplano de Mesoamérica, los niños cuando nacían, lo primero que hacía la partera, siempre había una partera, los niños nacían acompañando a la mamá una partera, alguien muy experimentada. Entonces la partera lo primero que hacía era limpiar al bebé con ceniza. De alguna manera como recordando que venimos de cenizas o que venimos del fuego, ¿no? Y durante 4 días, era muy importante el día en el que se nacía, durante 4 días no podía salir nada, no podían compartir el fuego, no podía salir ninguna brasa ni ninguna tea para llevársela a alguna otra casa. La señora ni el niño podían salir tampoco de la casa. En esos 4 días lo que se procuraba era que alguno de los adivinadores ahorita se me va el nombre, santo Dios, Apolhuaques. ¿El Apolhuaques? Sí, sí, eran los adivinadores. Ellos podían consultar se me va, ahorita lo tengo que recordar. No te lo recuerdo. Sí. Topal, ahorita me acuerdo. Pero ellos consultaban sus libros adivinatorios. Después, según la fecha que habían nacido. Según la fecha que habían nacido, era muy importante. Era una especie como de horóscopo. Si pudiéramos utilizar el símil de hoy en día, algo así. Dependiendo del día en el que nacías, del día, tú tenías de alguna manera algún destino programado, ¿no? Entonces, ¿dependía también la hora en la que nacías? No, nada más del el día. Nada más del día. ¿Y lo ubicaban con los astros o no lo ubicaban con los astros? Sí, de alguna manera ya tenían digamos que un documento como libro maestro, ¿no? Con el cual consultaban cuál sería el futuro de esa persona. Ese documento, cuya mejor manifestación está en una piedra, ¿no? Que es un Xiuhpohualli, una cuenta de los días que conocemos hoy como calendario azteca. Sí, si ustedes se fijan en el calendario azteca, en ese Xiuhpohualli, tienen muchísimos cuadritos con una piedra, con una caña, con un tigrito, etcétera, y así se van repitiendo, pero tiene una secuencia calendárica. Ese digamos que era el libro de consulta mayor, ¿no? Ese Xiuhpohualli. El otro, el que era, digamos, el manual, el Vademecum, era el Tonalámatl. O sea, el libro, ¿no? El Amatl de la cuenta de los días. Y los interpretadores eran los Tonalpohuaque, los que sabían interpretar ese libro. Y entonces, durante esos 4 días después de haber nacido el niño, esta gente decía, híjole, a ver, este día es de infortunio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar un día, no sé, 5, 6, 8 días después de estos 4 primeros días, para nombrar al niño y hacer que su suerte cambie. O sea, pensaban que tenían que buscar un día posterior mejor al que había nacido. Exactamente, si era un día de infortunio. para ahí ponerle nombre. Y eso revertía como los efectos. Sí, de alguna manera revertía los efectos del día en el que había nacido. La partera, de alguna manera también influía mucho en esto, porque también tenía que seleccionar a 3 niños. Hay como que diferentes vertientes. El Códice Mendoza nos narra algunas cosas y el Fray Bernardino de Sahagún nos narra otras un poco diferentes, pero esencialmente con lo mismo. Cuando nació como no sabían en aquel entonces si iba a ser niño o niña, pues ya tenían preparados, ¿verdad? Así como hasta hace no mucho decían, ay, bueno, pues ten preparadas cobijitas y ropita azul y rosa, ¿no? Y unas amarillas. Sí. Ahora ya pues con el ultrasonido eso ya se ¿Ya se acabó? Ya se acabó, ¿verdad? Algunos todavía prefieren mantener la emoción, ¿no? Entonces, lo que tenían en aquel entonces era un arco y unas flechas chiquitas y un escudito, por si era niño, y una como escobita, una esterita, un chiquihuitito, ¿no? Y digamos que un usillo.
una piedrita con una varita para poder hacer los hilados, ¿no? Por si era niña. Entonces, cuando ya finalmente a los 3 niños a los que se invitaba a comer, tenían que ponerse de acuerdo para elegir un nombre. Y ese nombre era el que finalmente se le ponía al chamaco. Qué bonito. Con ese rito, sí, porque se supone que los niños no estaban contaminados, ¿no? Entonces, con ese rito finalmente ya cuando se ponían de acuerdo y ya cuando habían los Topalnohuatques definido el día en el que había que ponerle nombre al niño, ya se le ponía se le ponía nombre, el ¿no? día que habían designado para revertir su suerte, y si era Así muy es. buen día, ese día lo nombraban. Sí, pero recordemos, el nombre que el nombre lo definían 3 niños, que podían ser parientes o no, de alguna manera todos estaban emparentados. Sí, entonces eran primos, Sí. tíos. Y entonces, con esto lo que les queremos describir, amigas y amigos, es brevemente cómo era el rito de poner nombre. Esto es muy importante. Miren, si a una chica de 13 o 14 años alguien le pregunta su nombre, ¿cuál es la respuesta inmediata de la chica? Ay, no sé, perdóname. Dice su nombre. No, fíjate que no, tú recuérdate cuando, no hace mucho tuviste esa edad, Ceci, pero... Hace muchos días. Pero, ¿qué es lo que dicen? O sea, el dar mi nombre es como dar una parte muy de ti, muy personal de ti. Pero das tu nombre. Sí, me llamo así, pero me dicen tal. Ajá. ¿No? Pero cuando tú tienes empatía con la otra persona, para con un desconocido tú no le das no le das de inmediato tu nombre. No, ¿sabes? de hecho le das hasta tu apellido, a ver si que te ubique como Pérez o López o Juárez. Sí. O inventas uno, ¿no? O sea, el dar tu nombre no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque, y esto forma parte de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que hace Moisés una vez que se acerca a la zarza que estaba encendida? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Exactamente, le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿No? O sea, él quiere conocer ante quién se encuentra. ¿Cuál es el nombre de aquel que te está llamando? Si tú hubieras llegado ¿Con zarza? No, pues con algún sátrapa en Persia, lo primero que hacían estas gentes, los anunciadores, ¿verdad? Era nombrarlo, ¿verdad? Estás ante fulanito de tal, ¿no? Ahí ejerciendo el poder, o sea, ve bien con quién estás tratando, ¿no? Entonces, reitero, el dar tu nombre es dar una parte de ti muy personal. Nombrar, por tanto, y me voy momentos antes, nombrar a una persona es un acto muy especial para el género humano. Sí, no es cualquier cosa. Y nosotros, los cristianos, pues tenemos para nombrar un sacramento. Claro. El sacramento del bautizo, ¿verdad? Con el cual de alguna manera estamos invocando al santo cuyo nombre queremos poner a la niña o al niño como su patrono, ¿verdad? Y que el niño o la niña con el tiempo vayan imitando sus virtudes. Esa es la idea original. Ya les ponen unos nombres que nada tienen que ver con los santos. No, bueno, pues ni modos, ellos se lo pierden, ¿no? Claro. Sí, sí, pero ya no es igual, ¿no? Digamos que no, pero ese es el sentido y estos son ciclos, tarde o temprano se va a repetir esto, ¿verdad? Y volveremos a tener todos los nombres. Así y además de todo, el nombre evoca también la misión de la persona, la misión que debe cumplir, entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y también Dios renombra a las personas según su misión, les da un nuevo nombre. Sí, cuando hay un mayor compromiso, definitivamente. Pues bueno, este Macehual, Juan Diego, estimamos que se ha de haber convertido por allá de 1425, 1426, poquito después de que llegaron los 12 franciscanos a México, que fue en 1524. Entonces, por allá de 1525 o 1526, seguramente se ha de haber convertido Juan Diego y pues fue o sea, el original Cuauhtlatoatzin fue bautizado como Juan Diego. O sea, lo rebautizaron, le quitaban su nombre original y le ponían un nombre cristiano, por así decirlo. Nombre cristiano, así es. Entonces, regresamos a la narración, ¿no? del Nican Mopogua. Juan Diego, de repente,
se da cuenta que cesan todos los cantos en el Cerrito del Tepeyac. Dejan de escucharse los trinos de las aves y escucha claramente que lo nombran. Juanito, Juan Dieguito, en náhuatl, Juantzin, Juan Diegotzin. Y antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis, una vez más. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos afirma claramente que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Sí, es el centro. Así es. Para poder es iniciar la vida puerta, cristiana, la puerta, el pórtico de la vida en el Espíritu. Y que además es la puerta a través de la cual tenemos acceso a los otros sacramentos. Claro. O sea, nadie puede recibir la primera comunión si no está bautizado primero. No se puede casar, ¿no?, si no está bautizado. Si no está bautizado. No puede recibir la confirmación si no está bautizado. No puede recibir la unción de los enfermos si no está bautizado. Así es. Entonces, lo primero que hace la Santísima Virgen es llamar a ese indito por su nombre cristiano. Sí, porque le pudo haber llamado con el nombre original. No, o nada más decir, hey, tú, el de allá, ven. No. Vente para acá. No, lo nombra tal. Por su Juanito, nombre. Juan Dieguito, su nombre cristiano. Y aquí es donde tenemos la primera alusión a la vida sacramental. Claro. ¿Sí? Claro. El bautismo. Y justamente con ese llamado, de alguna manera, Santa María de Guadalupe nos está llamando, al llamar a Juan Diego, está llamando también a todos los cristianos, a todos los que somos bautizados, ¿sí? Y en ese llamado está reconociendo, número uno, la enorme dignidad de esa persona. ¿Cuál es la enorme dignidad de una persona? Es hijo de Dios. Ser semejantes, o sea, Sí, a imagen, estar semejante. hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la enorme dignidad de una persona. Claro, eso es lo que le hace valer lo que es. Así es, y entonces, cuando nosotros llamamos a alguien por su nombre, estamos reconociendo, como la Virgen lo hizo, estamos reconociendo esa enorme dignidad. Importantísimo. Número uno. Y número dos, al reconocer esa enorme dignidad y al reconocer esa filiación divina, también con ello tenemos que reconocer que hay una misión importante que cumplir en esta vida. Pero importantísima, importantísima. Y por eso es que la Virgen lo llama. A ver. Y lo llama por su nombre cristiano, Por su que es lo que nombre tú nos decías. cristiano. No lo llama de otra manera. Sí. O tú, hey, tú ven, ese que está ahí. No, para nada. Después de llamarlo, después de reconocer ese carácter bautismal de Juan Diego, la Virgen se le presenta. El texto en náhuatl es de veras impresionante. Dice, Canéhuatl inician quisca, semicac, ispostli Santa María, ininansi ninguel nelite teotl Dios. Sabe, ten por cierto que soy la siempre Virgen Santa María, la madre del verdadero Dios. Sí, ya se presentó, ¿verdad? Y entonces, acto seguido, después de que se presenta, Pero le ella también empieza se a decir, presenta con un nombre. no, él no se... Ella se presenta con un nombre. Sí, pero no a él. Su nombre se lo dice después, se lo dice a su tío. Sí, pero de todas maneras se está presentando con el nombre que es, soy la madre del verdadero Dios. Sí, con un atributo, Con un atributo, así es. Soy la madre del verdadero Dios. Pero le dice, soy Santa María. María. Sí, bueno, a Juan Diego le dice en su primera aparición, soy la siempre virgen, madre de Dios. Es lo que le dice. Okay. A Juan Diego nunca le dice su nombre. No, el nombre se lo dice al tío Juan Bernardino, sí. Y después de que se presenta, le dice cuál es su deseo. Quiero que me hagan una casita sagrada. Y que en esa casita sagrada yo quiero entregar a todas las gentes
La expresión en náhuatl es extraordinariamente fuerte. Le dice, no te tlazo, no te tlalis. No, yo, o sea, en mí. O sea, quiero entregar el amor que llevo en mí. Algunos traductores dicen, quiero entregar todo mi amor. Otros dicen, quiero entregar mi amor personal. Otros dicen, mi amor persona. Pero en mi reflexión del náhuatl dice claramente, el amor que llevo en mí. Porque la siguiente, y me atrevo a afirmar eso, porque el siguiente término que utiliza la Virgen es, o sea, regreso al contexto, quiero que me levanten una casita sagrada donde entregaré el amor que llevo en mí y su mirada compasiva. No dice mi mirada, dice y su mirada compasiva. ¿Y la mirada compasiva de quién? Del amor que lleva, del amor que lleva en ella. Lo dice claramente. La mirada y su mirada compasiva que llevo en mí. Lo dice claramente. ¿Qué crees cómo interpretó Juan Diego estas palabras? Pues yo creo que las entendió más que nosotros. Perfectamente, no sé, Más que nosotros. ¿A quién vio Juan Diego cuando vio esta dama esta dama celestial? Sabía que era dama celestial y que era la madre del verdadero Dios. Ya le había dicho que era la madre del verdadero Dios. Pero además Juan Diego también se dio cuenta de algo. Es una mujer embarazada. Porque ella se le presenta embarazada. Sí, claro, por supuesto. Es una mujer encinta. Porque la es una mujer de Adviento. Sí. Digo, ahorita ya lo vemos con otros ojos, ¿no? Sí, a toro pasado se entiende muy bien. Sí, a toro pasado, sí. Como dicen en mi pueblo, ¿no? Pues después de la guerra todo el mundo es general, ¿no? Sí, sí, todo el mundo, debimos ir por aquí, debimos haber hecho esto otro. No. O sea, toro pasado, pues sí. Sí. Entonces, Juan Diego se encuentra con una mujer del cielo que está embarazada. ¿Qué ha de haber pensado cuando dijo esta mujer, quiero una casita sagrada en donde entregaré a las gentes el amor que llevo en mí y su mirada compasiva que llevo en mí? Pero sí lo entendió, él sí lo entendió. No, sí, claro, se lo dijo en náhuatl. Sí, él lo entendió. Él lo entendió, claro. Es que el náhuatl es muy puntual, es muy preciso. O sea, que cada es palabra una lengua tiene, muy... Sí, no son palabras sueltas. Cada palabra lleva un posesivo. Mí, tú, su, ellos, nosotros. O sea, que se sabe de quién. Sí se sabe claramente. Sí se claro. Sí. Es como ahora que contestas en la misa y no sabes de quién. Con tu espíritu, con su espíritu, con el espíritu. Sí, no. El náhuatl es muy preciso al utilizar los verbos y las palabras porque siempre utiliza un posesivo al inicio. O sea que se sabe perfectamente, puedes hilarlo perfectamente. Sí, cuando dice no te tlazotlalis, dice el amor que llevo en mí, adentro de mí. Y no se refiere a su mirada, sino a la mirada del que lleva. Sí, que lleva en él. Su mirada. Entonces, ¿qué creen que se imaginó Juan Diego? No, pues se dio cuenta que estaba en presencia de alguien. Entonces, lo que aquí quiero resaltar es que la Santísima Virgen quiere que se haga esa casita sagrada para que ahí se entregue ese amor que lleva en él, para que ahí se entregue ese que tiene la mirada compasiva para con el género humano. Santa María de Guadalupe verdaderamente es una mujer eucarística, porque la mejor forma que tenemos en este momento con la que Dios se nos da es sacramentalmente en la Eucaristía. Juan Diego lo entendió de inmediato. Y los primeros cristianos
no tengo la menor duda. Sobre todo la iglesia griega, muchas de las representaciones que tienen de la Theotokos, de la Madre de Dios, es un ícono eucarístico, un ícono sagrario, ¿no? El primer sagrario fue la Virgen. Para ellos fue muy... Es más, yo he tenido la fortuna de estar con obispos de ritos ortodoxos, de ritos de Europa Oriental, en la basílica, y de inmediato dicen, es que esto, o sea, nomás porque tú me dices que esto es la imagen, pero yo podría decir que esta es una pintura pintada por un ruso o por Sí, claro. Sí, o sea, o un griego o un turco cristiano, o sea, es un ícono totalmente eucarístico. La única diferencia es que tiene una perspectiva y tiene Sí. ¿no? Un volumen que Sí, no sí. tiene un icono que es plano, ¿no? Que todas las Sí, imágenes son sí, planas. sí, claro, o sea, sabemos que no es pintura, ¿no? Sí, no Sí, es. pero vaya, lo que quiero resaltar aquí es que los de la iglesia ortodoxa, los de las iglesias orientales identifican claramente que la Virgen de Guadalupe es una mujer eucarística y que ese amor con el que lleva en ella, la mejor forma de entregarlo en esa casita sagrada es a través de este precioso sacramento, la Eucaristía. Entonces, pues esa es la conclusión. La Santísima Virgen María de Guadalupe es una mujer eucarística. Y a eso está invitando a Juan Diego a que, como parte de su misión, él promueva la construcción de esta casita. Cuyo objetivo es donde esté la Eucaristía. Cuyo centro es la vida eucarística. Importantísimo. Y bueno, pues es muy fácil. El mismo catecismo nos dice en lo que son el capítulo de la economía sacramental, hablando de los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, nos dice claramente lo siguiente, ¿no? La Eucaristía es la fuente y culmen, o sea, es el origen y fin de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, ¿sí?, todos están ordenados hacia ella. Sí, tienen por finalidades. Así es. Y ahí está todo el bien espiritual que ha recibido de la Iglesia del mismo Jesucristo. Del Jesucristo que nosotros no entendemos que está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, aunque lo decimos. Totalmente. Y que es el mismo Jesús que hizo los milagros, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que caminó por las calles de Jerusalén, el mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces. Que obró milagros en Cafarnaúm, que lloró en el monte de los Olivos. Que padeció en la cruz. O sea, no nos damos cuenta de la magnitud. Ahí está. Porque para mí, si ya un portento de milagros que Jesús, el Hijo de Dios, se haga hombre, mayor portento de milagro es que se haga pan. Y que en ese pan te lo comas. Y te lo comas con todo. Porque no te comes un pedacito, no, este es un pedacito. No, te lo comes completo. Sí. Y una gotita de la sangre eucarística, es decir, del vino consagrado, o un pedacito de ese pan consagrado, es completo. La Eucaristía es eso, o sea, la Eucaristía ha dejado de ser las especies. Una vez que las especies han sido con el rito transubstanciadas, es eso, el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es impresionante. ¿Sí? Eso es impresionante. No, sí. Y entonces aquí, con esta parte de la narración en el Nicuan Mopogua, Santa María de Guadalupe nos deja muy claro que cumplir la misión especial que nos ha sido conferida desde el bautismo requiere estar ligados al amor vivificante de su Hijo. Porque es la única forma, de poder estar con el Espíritu Santo y poder llevar la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Sí. Si no es a través del bautismo, si no es a través de la vida profunda que nos da la Eucaristía. Sí. O sea que es importantísimo. Es mantener la vida, punto. O sea, así de sencillo. Así de sencillo. Pues bueno, después viene un momento bien interesante. Ahora vamos a hablar
nos vamos a saltar a la unción de los enfermos. Muy bien. ¿No? Sí, porque vamos siguiendo la cronología del Nican Mopogua, tal y como viene la narración, ¿no? Es el martes 12 de diciembre. Resulta que Juan Diego no se había presentado el lunes 11, como le había pedido la Virgen, para que ella le diera la señal que le debería llevar al obispo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Ojalá y nuestros amigos se den la oportunidad de tomar el Nican Mopogua y releerlo en estos días. De veras que es emocionantísimo. Entonces, reitero, es de nuevo, es martes 12 de diciembre. Juan Diego viene de su casa en Tulpetlac, ahora en el municipio de Catepec. Viene corriendo muy temprano porque su tío Juan Bernardino está muriendo. Y ya no agarra la misma ruta para ir hacia Tlatelolco, la ruta poniente. Agarra la ruta oriente, es decir, si nosotros vemos de sur a norte hacia el Tepeyac, ahora en lugar de irse por la izquierda, que era el camino más fácil para después acceder a la calzada de Guadalupe, él se va por el lado derecho. Y dice, no sea que se me vaya a aparecer la Virgen. Y entonces, ya no puedo hacer nada. ¿Y cuál no sería su sorpresa que ahí viene la Virgen bajando, ¿no? Le sale, lo ataja en el camino, así lo narra el Nican Mopogua, le sale al encuentro, lo ataja en el camino, ¿no? ¿Cómo está tu cuerpecito? Dice Juan Diego a la Virgen, ¿no? ¿Descansó? Sí. Muy sencillo, ¿no? Y dice, has de saber que tu siervo, mi tío Juan Bernardino, está muy enfermo. O sea, esto venimos a la vida, a morir. Y dice, pues ahorita voy allá con uno de tus sacerdotes, de los que son imagen de nuestro Señor. Fíjate, las expresiones que utiliza son preciosas para pues, que lo vayan a auxiliar, ¿no? Porque él ya está por irse. Y entonces la Virgen le dice, no, tranquilo, tu tío, sábete, ten por cierto que tu tío ya sanó. O sea que yo pensé que cuando ella le dice que se va a ocupar de sus problemas, que lo tiene, que le preocupa. Ah, no, sí, primero le dice, si no te aflija cosa alguna. Sí, ¿no? Tengo el gusto de mis brazos, todo sí. Esto que es preciosísimo. Pero yo pensé que en ese momento no le había asegurado que su tío ya estaba bien. Es que fíjate que primero, y eso lo vamos a decir después, dice, Cuishamo, ¿no? Nica ni monantzin. Pues háblame en español. No estoy entendiendo. ¿Acaso no estoy yo aquí? Que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. O sea, primero lo consuela en términos de que, pues, tranquilo, o sea, sé lo que está ocurriendo de alguna manera, ¿no? No, que no te aflija cosa alguna. Ten por cierto que tu tío ya sanó. Y entonces, con esas palabras, Juan Diego dice, pues órale, ¿no? Ya después, cuando una vez que ya se apareció la imagen en la tima de Juan Diego y que Fray Juan de Zumárraga se puso a llorar y a pedirle perdón a la Virgen y a Juan Diego y todo eso, momentos muy sensibles, y que no lo dejaba ir porque le quería que le repitiera una y otra vez, y hasta 2 días después fue ya cuando le dejaron, bueno, pues vayan y acompañen a este hombre para ver a su tío, porque él les insistía, por favor, quiero regresar a ver a mi tío, ¿no? Sí, claro. Y entonces ya que cuando se encuentran con él y que lo ven todo sano y oye, pues ¿qué pasó? Y cuando le empiezan a referir, el tío les refiere, es que se me apareció Santa María de Guadalupe. Ahí es donde él recibe el nombre de la Virgen. Él es el que recibe el nombre de la Virgen, de labios de ella. Entonces, cuando empiezan a cotejar los momentos, se dan cuenta que efectivamente cuando Juan Diego está ante la Virgen, ahí en el punto está frente a la iglesia del Pocito, donde hay una columna con una estatuilla
de la Virgen de Guadalupe. Esa columna era una de las 4 columnas de una capillita, que era la capillita de las Rosas. Ahí es donde la Virgen esperó a Juan Diego y le recibió las rosas y luego se las estuvo poniendo en el manto. Las rosas no las cortó Juan Diego. Sí. Sí las cortó. Sí, porque acuérdate que la Virgen le dice a Juan Diego, sube allá arriba, Okay, allá donde me viste la primera ocasión, vas a encontrar rosas. Y él dice, bueno, pues si tú dices, pues yo voy, ¿no? Pues este cerro, o sea, ahorita vemos con muchas flores, pero no es cierto, o sea, en aquel entonces, el mismo Nícan Mopogua nos dice, pues el cerro era de puros abrojos, puras plantas espinosas, todo pelón, ¿no? Medio desértico, ¿no? Así es, semiárido, tal cual, sea, ¿no? Él subió por las rosas, las bajó y quien se las acomodó fue la Virgen. Sí, se las dio a la Virgen y la Virgen se las puso de nuevo. O sea, como que la Virgen las bendijo. Sí, o igual ya las acomodó. A ver, esta va de este color, esta la derecha, esta va así, una cosa por el estilo. Pues ahí ya son muchas las hipótesis, ¿no? Y entonces, reitero, haciendo concordancia con las narrativas, se dan cuenta que efectivamente ese martes en la madrugada, cuando Juan Diego hablaba con la Virgen y ella le aseguraba que su tío ya estaba sano, al mismo tiempo se le estaba apareciendo al tío Juan Bernardino y lo curó. Lo cual es un importante milagro. Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa es la unción de los enfermos? Pues es el sacramento por el cual tú recibes te unge tal cual, o sea, la palabra de unción es te unge con el crisma sacramental. Sí, con el crisma. Para ayudarte y que recibas los sacramentos con un finales, rito, ¿no? O sea, con un rito, sí. Ya sea para aliviarte o para prepararte. Para prepararte a bien morir. Sí. Pero en este momento, más que nada, fíjate que la unción de los enfermos no es, como coloquialmente se dice, prepararnos para bien morir. Es prepararnos para bien vivir. Bien vivir. Para bien vivir. Claro. Porque la vida verdadera no está aquí. No, está viene después. Entonces, la unción de los enfermos es ese sacramento que nos prepara a bien vivir. Lo que todavía tengamos de tramo en esta vida, más todo lo que tenemos de frente en la otra. Sí. Así de fácil. Entonces, el catecismo de la Iglesia lo plasma muy bien, ¿no? En el capítulo 2 de la economía sacramental, nos dice, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, porque este sacramento lo imponen los presbíteros, claro. Toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado. Fíjate, tú mismo lo decías hace ratito, la presencia real y efectiva de Jesucristo, así está, ¿sí? Sufriente y gloriosamente presente. Todo. En la unción de los enfermos, ahí está presente Jesús sufriendo con el enfermo o moribundo y al mismo tiempo glorificándolo, lo está preparando, así es, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión de nuestro Señor y contribuir así al bien del pueblo de Dios. No, increíble. Es un sacramentazo. Es un sacramentazo. Es enorme. Enorme ese sacramento. O sea, enorme. Por eso siempre les digo, no dejen a sus enfermos sin recibir la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque es el sacramento que te lleva a la vida eterna seguro. Seguro, no es lo mismo ir al cielo con los sacramentos que sin los sacramentos. Y mira, hace rato que platicábamos con mi hija, recuerdas que te decía, por favor pidan por el padre Mario Iván, para quienes mandamos un enorme saludo. Un enorme saludo al padre Mario Iván. De veras, el padre Mario Iván, yo tengo la certeza que seguramente fue a atender a algunos de sus enfermos, sea para la confesión o la unción de los enfermos, y por eso se contagió de COVID. Pidamos por el y padre como Mario él, Iván. muchísimos otros sacerdotes, no solo en México, en todo el mundo hay cientos de sacerdotes que han perdido la vida por llevar este sacramento de vida a los contagiados de COVID, a expensas de poderse también contagiar. Sí, o sea, al llevar este sacramento ellos entregan su vida por amor, porque saben que están yendo a lo mejor a morir. Porque además, ellos al recibir el orden saben perfectamente que este sacramento
anima, como dice el Catecismo de la Iglesia, anima a nuestra voluntad a unirse libremente a la pasión de nuestro Señor. Si estás sufriendo en ese momento de enfermedad, tienes esa oportunidad de unirte a la pasión de nuestro Señor. No, y además... Y con ello de coparticipar de su gloria. Claro, ¿Sí? claro, porque no va a haber gloria sin participación No, de la cruz, no, definitivamente. Entonces, no. como que todo está tan bien pensado por Dios, Sí, tan bien pensado sí. que no tener los sacramentos Sí, ¿no? es una tontería. No es una invención de los católicos. Dices bien, esto está perfectamente planeado, pensado por una inteligencia superior, por un Dios maravilloso, misericordioso, providente, que nos da toda la fuente de la gracia durante toda nuestra vida, desde el bautismo hasta la muerte. Hasta la otra vida. Hasta la otra vida. Hasta Vámonos a la otra vida. Sí. Entonces, ya lo has sacado aquí al aire, ¿verdad? Es al tío Juan Bernardino a quien la Santísima Virgen le revela su nombre. No, bien importante. Sí, claro, se termina de dar. Entonces, con esto nosotros podemos asegurar que la Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe, que lleva en su vientre a su Hijo Jesucristo, se está entregando a sí misma y sobre todo, y con ella, a su mismo Hijo Jesucristo. Si ella como que al entregarse, se entrega con Jesús. Sí, claro. Y al entregarse con Jesús se entrega completa. Sí, completa. Sin Jesús no se entrega completa. No, así es. Entonces, reiteramos, con eso, efectivamente, el tío Juan Bernardino fue preparado para bien vivir, como todos aquellos que reciben la unción de los enfermos. Siguiente sacramento, la confirmación. Vámonos un poquito más rápido porque ya nos quieren cortar el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, ya cumpliste la hora. La confirmación. Mira, justamente en ese momento que tú referías que era primero, cuando Juan Diego le explica a la Virgen, es que mi tío se está muriendo, es cuando le dice esas extraordinarias palabras, ¿verdad? Nada es lo que te hace temer, nada es lo que te aflige. Cuixamo, nica ni monanzin, nica ni monanzin. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos? Y fíjate, en el cruce, una mujer embarazada cuando tiene así sus brazos, ¿a dónde los recarga? En su pancita. En su pancita, ahí está, o sea, aquí estás en mis brazos, pero sobre todo estás junto a mi hijo. Sí, estás aquí, estás Sí, conmigo. ¿qué más necesitas? Nada, con la Virgen no se necesita nada más. Entonces, que no se perturbe tu rostro, que no se conmueva tu corazón. Tú estás bajo mi sombra y mi resguardo. Ya no te va a hacer nada falta. Entonces, imagínate, ¿qué debe haber sentido Juan Diego? No, una protección, una ayuda. Y tu tío ya está sano. No, qué certeza. Certeza, seguridad, ¿no? En ese momento Juan Diegotzin confirma su fe. La misión que le está pidiendo la Santísima Virgen y de la cual él sentía que estaba fracasando, dice, no, la tengo que cumplir. Su fe se confirma. Y va a cumplir la misión, su alegría. Sí, su esperanza se llena de alegría. Y con ello va a ser eficaz su caridad. Va a cumplir su misión. Y la cumple hasta el final de su vida. Sí, claro, sí, definitivo. Entonces, simplemente el hecho de aceptar la misión es lo que te confirma en la fe. Sí. Ya no hay para atrás. Sí, y por supuesto, está siendo confirmado, por supuesto. Porque la confirmación en la fe es ya no hay para atrás. Ya no hay pecado, ya no quieres el pecado, ya no quieres nada. Entonces, sin duda que Juan Diego ya no tuvo duda. Fíjate qué interesante. No. Porque hay varios momentos que nos narran, ¿no? De San Pedro, cuando le dice Jesús, cuando le dice San Pedro, Señor, si tú quieres, llévame. Déjame ir contigo. Y, sí, ven. Y empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Y nos dice el evangelista, pero San Pedro dudó, y Pedro dudó. Y en ese momento se empezó a huir, ¿no? Y ya, Señor, sálvame. Ya lo jala y dice, ¿por qué dudaste?
O sea, la palabra en hebreo y en griego, que son muy similares, también transferida hacia acá, es bien importante porque, mira, ahorita recuerdo justamente una anécdota que nos narra el Papa Juan Pablo II en su último inicio de Cuaresma. Él nos narra una anécdota de podríamos decir Juan Enrique Newman, John Henry Newman, ¿sí? de la congregación del Oratorio, que había sido obispo de la Iglesia Anglicana. Él, tiempo después de haberse convertido a la Iglesia Católica, narra el Papa Juan Pablo II, pues que él no dejó de ver a sus amigos anglicanos, ¿no? Pues si era obispo, pues imagínate, ¿no? O sea, seguían viéndose y todo. Y en una ocasión le preguntó uno de ellos, bueno, oye, y ahí con los católicos, ¿te sientes bien? ya has encontrado las respuestas a todas las preguntas que tenías y en las cuales nos compartías y nos hacías reflexionar. Pero lo hizo, se lo preguntó de una manera burlona, ¿no? O sea, y sí las has encontrado esas respuestas. Y él también se empezó a reír, hasta que ya de plano carcajeaba. Y dice, pues no, fíjate que no he encontrado es más, ahorita tengo más preguntas. Y ya no tengo duda. Tengo más preguntas, pero ya no tengo duda. Impresionante. Impresionante. Es impresionante. Estoy en la Santa Madre Iglesia. Digo, lo saco a colación porque pues, es otro Juan, ¿verdad? Que también tuvo este proceso en el cual su fe ha sido confirmada para cumplir su misión. Y la cumplió a cabalidad. Totalmente. Ambos, ¿no? Un saludo a todos nuestros amigos de la congregación del Oratorio, ¿verdad? Que ahora que estamos recordando al recién canonizado San John Henry Newman, un abrazo para todos ellos, especialmente para Monseñor Toño Ortega. Monseñor, muchos saludos. Juan Diego, pues animado con esto, pues dice, ahora sí, dame esa señal. Dámela. Su corazón estaba, pero así entusiasmadísimo. No, dame la señal, yo voy ahorita con el obispo. Y lo que es impresionante es que él ya no duda nunca. Ya no duda, no. Eso es lo que te da la confirmación. Por eso es que el catecismo de la Iglesia, hablando en el capítulo primero, que es de estos 3 primeros sacramentos, que son los de la iniciación cristiana, nos dice, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos testigos de Jesucristo para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. No, precioso, precioso, precioso. Increíble. Sí, yo nada más estoy citando nada más el catecismo. Esto no es... de lo que se pierde. De lo que se pierde. Sí. Y entonces, la noble señora, la Ilhuicaciguapili, la señora celestial, le dice a Juan Diego, pues sube al cerro. Allá donde me viste la primera vez, allá vas a encontrar unas flores. Flores extendidas variadas. Córtalas, júntalas y ven acá. Dámelas todas juntas. Ya iba corriendo Juan Diego. Impresionante. Entonces ya llevamos bautismo, Eucaristía, unción de los enfermos, confirmación. Confirmación, te falta orden sacerdotal y matrimonio. Sí. Bueno, ya para ese entonces él está casado. Ya era viudo incluso, efectivamente, su esposa María Lucía había fallecido como por 1528, 29, una cosa por ahí. Ya cuando él recibe la aparición, ya ha muerto su esposa. Ya era viudo, sí. Ya era viudo. Ya tenía varios y años. no tiene hijos él. No. Y lo que ahora sabemos es que ese tío Juan Bernardino, a lo mejor también, bueno,
hay dos hipótesis, ¿no? Que a lo mejor era tío por razón de la esposa. Ah, ok. No era tío de sangre. No, bueno, no lo sé, o sea, hay las dos teorías, pero pues yo no sé de dónde sacan esa información, ¿no? Porque No la encontraron. Sí, pero bueno. ¿Dónde la leyeron? Sí, pero si es así, nos habla de que efectivamente los vínculos de parentesco, a pesar de que fueran políticos, para ellos no tenían la connotación que tienen para nosotros. Es tu papá, es tu mamá, Mi papá y mi mamá. es Totatzin, mi papá, Notatzin, mi papá, o Nonantzin, mi mamá. Y si eres el abuelo, pues es Tositzin, mi abuelo, Nositzin, mi abuelo, mi abuelito, y Mi abuelito. y mi abuelita era cada día estoy peor. Es que ya no hace mucho que no hablo esto. Pero ahorita te acuerdas. Tatatzin y Tositzin es la abuelita, ¿no? Tositzin. Bueno, nuestra Pero o abuelita. sea, quiero decir que los familiares de él ya era la familia de ella en todo lo que A lo eso mejor significa. sí. Vaya, cuando alguien se ligaba con otra, toda la familia del otro, de la otra, es mi familia. Así, fuerte. Como lo tienen los judíos. Sí. O muchas otras culturas, ¿no? Sí. Ahora dicen También eso. nosotros, pero ya más Pero ya se ha perdido mucho, sí. Se ha perdido mucho. Bueno, bien dices, sigue el matrimonio. Los indígenas, la mayoría de las culturas mesoamericanas en el altiplano tenían un rito muy similar. La tilma era una prenda muy importante para los varones en estas culturas. La tilma es esa prenda que cubría tanto la espalda como el frente de los varones, y no solamente es una prenda de abrigo del Sí, es como del- una del herramienta tiempo. también, ¿no? Es también un instrumento de trabajo con el cual podían cargar, Llevar, comprar, Sí, vender, sí, todo sí, esto, ¿no? exactamente, pero sobre todo tenía un grande significado religioso. Entonces, nada más como muestra, y porque estamos hablando del matrimonio, pues quiero decirles que efectivamente en varios de las referencias que tenemos del siglo XVI, en códices o también en manuscritos, sabemos que efectivamente el rito del matrimonio entre los indígenas era anudar las prendas de ella y de él. Increíble. Al anudar las prendas estaban dando varios significados, ¿no? O sea, a partir de ese momento se unen las vidas de esas dos personas. A partir de ese momento, la carga que lleva ella, la lleva también él y viceversa, pero ahora con la diferencia de que entre ambos están llevando esa carga. A partir de ese momento, las vidas no van a correr por separado, van a correr en el Juntas. mismo camino. Unidas. Este rito era enormemente significativo para los indígenas, a tal grado que incluso los evangelizadores lo incluyeron en el rito del matrimonio para esta tierra. Es cuando le ponen el Le velo. ponen el lazo. El lazo sí, en esta sí, tierra, sí, porque sí, no sí. hay lazo en otros No, en en otras otros culturas. países no hay. No hay lazo. Solo en México. Sí, de hecho, los españoles se sienten y españolas se sienten muy afectados cuando ven la ceremonia del sacramento Sí. del matrimonio, cuando les ponen el lazo. Es que sí era un lazo. Es Sí, que o sí sea, es un lazo. sí se anudaban las prendas y además le ponían ahí un mecate, o sea, sí era un mecate ahí con el que terminaban de amarrar, ¿no? O sea, se amarrean ¿ella lleva Sí. tilma también? su huipil. Su huipil, Sí, o sea, sí, el sí. huipil con la tilma. Con la tilma, Así sí, es. así es. Ok. Pero o sea, de ahí se convirtió al lazo. Sí, porque pues ya conforme fue pasando el tiempo, pues la gente dejó de utilizar esas prendas, ¿no? Entonces, imagínate. ¿Dónde está tu tilma? ¿Dónde está la mía, verdad? Sí. Sí, bueno, pues son varios los sacramentales, ¿no? Los signos sacramentales. O sea, yo de mi matrimonio pues llevo un anillo, ¿no? Lo mismo que mi esposa, quien te manda muchos saludos, Por por favor, cierto. salúdame. Sí. Sí, entonces, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto ¿Del de este matrimonio? sacramento del matrimonio? Bueno, nos dice que la alianza nupcial Es una alianza.
entre Dios y el pueblo de Israel, Es lo mismo que había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se une de cierta manera con toda la humanidad. O sea, fíjate ya cómo en el mismo catecismo se reconoce que cuando Jesucristo, la segunda persona de Dios, se encarna, está de alguna manera mostrando la alianza matrimonial, ¿no?, con el género humano para ser salvada. ¿Por quién? Por Jesucristo, preparando así lo que se refiere claramente en el Apocalipsis, en el capítulo 19, como las bodas del Cordero. Y es como si Jesús fuera el arco iris del arco iris. Pues también. Porque el signo de la alianza. Pues, o sea, no solo, lo que quiero resaltar aquí del catecismo es que efectivamente tenemos muchos ejemplos de la alianza matrimonial de Dios con nosotros. Muchísimos. Muchísimos. O sea, es un sacramento tal cual, y el signo visible hoy es que efectivamente en Santa María de Guadalupe, cuando ella decide poner su imagen en esa tilma, está uniendo su vida, pero sobre todo a su hijo, la vida de su hijo, con la vida de ese Juan Diego en el cual estamos todos nosotros. O sea, desde este pueblo. De este pueblo. Ella como que se sacramenta con nosotros. Y no solo de este pueblo o del pueblo de ese siglo XVI, sino de todos los tiempos, hasta el final del mundo. Y de todas las estirpes, de todas las diversas estirpes. dice el texto, ¿no? Entonces, efectivamente, Santa María de Guadalupe, que es portadora del amor de Dios, realiza esa alianza con todos aquellos que desean construir una casita sagrada desde sus corazones. Y de una manera muy especial en todos aquellos que han decidido en sus vidas unir sus vidas a las de otros en la alianza matrimonial. De una manera especialísima. Orden sacerdotal. Ya nos hemos extendido mucho, ¿verdad? Bueno, pues está muy fácil, ¿no? Pues porque la presencia del sacerdote está en todo momento. Sí, lo tenemos en el Nícan Mopagua en muchísimos, o sea, a lo largo de toda la narración, ¿no? Yo voy a resaltar ahorita nada más un par de puntos. La Virgen, cuando se le aparece a Juan Diego el sábado 9 de diciembre, le dice: para hacer realidad esto que pienso, de que te estoy solicitando, de hacerme una casita sagrada, quiero que vayas allá al palacio del obispo de México. Y le vas a decir que yo te estoy enviando y le mostrarás que mucho deseo que aquí se me haga una casita sagrada. Con este acto, la Santísima Virgen María de Guadalupe está resaltando un tema importantísimo. La misión que le está siendo encargada al laico Juan Diegotzin va a requerir la colaboración de la autoridad religiosa. No, si no estamos perdidos. Sin los sacerdotes estamos perdidos. Requiere, en este caso, fíjate nada más, la aprobación del obispo. Le es tan importante que le pide aprobación. ¿Sí? Que aquí me la construya él. El obispo es representante de su Hijo Jesucristo. Claro, así es. Así de sencillo. Entonces, Juan Diego lo entiende muy bien. Pues él mismo, a lo largo de la narración, lo podemos apreciar porque utiliza diferentes apelativos, por decirlo de alguna manera, para con los sacerdotes. Él utiliza claramente dos términos, o sea, dos términos así como que sustantivos, pero aparte utiliza algunas metáforas. Los dos sustantivos más importantes son el teopishke, que es digamos que sacerdote, y para el caso de Fray Juan de Zumárraga lo llama Teopixcatlatoani, o sea, el Señor de los sacerdotes. Sí, como el que está arriba. Así es. O el otro, el más fuerte, al referirse a los sacerdotes, los que son imágenes de nuestro Señor. No. Porque sí lo son, o sea, alter Christus. Claro. Cuando son ordenados. Son hijos predilectos. Así punto. de fácil. Punto. Y ese carácter, el carácter sacerdotal es tan fuerte que no se pierde en esta vida.
pasando a la otra siguen siendo sacerdotes. Sí, ¿no? Qué impresión. Son sacerdotes hasta Pues la uno resurrección. apenas humilde Masehualtzin, ¿verdad? Sí, los otros sí, los sacerdotes sí, ese carácter les va para la siguiente vida. Para siempre. Así es. Eres así sacerdote para siempre Para de siempre. la tribu de Melquisedec. Así es. Y el Catecismo de la Iglesia lo refiere muy bien en el capítulo 3, cuando habla de los sacramentos al servicio de la comunidad. El otro sacramento al servicio de la comunidad es la unción de los enfermos. Pone el orden el matrimonio. La unción es del sacramento de salud. Y de los que están al servicio de la comunidad son el matrimonio y el orden sacerdotal. Y el Catecismo dice claramente, el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a los apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es por tanto el sacramento del ministerio apostólico y comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Así de fácil. Cuando el laico Juan Diegotzin lleva su tilma llena de esas flores, es decir, lleva la señal que le había pedido, o sea, ¿qué es lo que había pedido Fray Juan de Zumárraga, el obispo? O sea, dice, a ver, si es cierto lo que dices, tráeme una señal. Y entonces se lo comenta Juan Diego a la Santísima Virgen y ella dice, ok, ven por la señal y llévale, esta es la señal. Entonces, cuando Juan Diegotzin le lleva y le entrega la señal al obispo, con eso le ratifica al obispo y en él a todo su presbiterado, le ratifica a develar la presencia de Jesucristo nuestro Señor con la administración pródiga de todos los sacramentos. Porque habrá que decir que no era fácil para los indígenas recibir los sacramentos en ese momento. Incluso ni para los españoles. Es 1531. Fray Juan de Zumárraga había sufrido varios atentados de parte de los españoles que conformaban la primera audiencia, a cuya cabeza se encontraban Nuño de Guzmán y sus 2 secretarios, Delgadillo y el otro infame, ¿verdad? Y además ellos estaban a punto de irse. No, ya se habían ido, habían regresado, porque ya habían recibido los de la primera audiencia cartas de que ya venía la segunda y aquellos querían portarse bien. Y estuvieron amenazando a muchos, no, cuando vengan los oidores, ustedes digan con que estamos bien y ustedes ya vénganse para acá, no vamos a intentar matarlos, etcétera, porque pues no solamente a Fray Juan de Zumárraga querían matar, sino que también a muchos otros de sus sacerdotes. Entonces ellos, pues sí, temerosos, no querían administrar los sacramentos. Algo parecido a lo que pasa ahora. Fíjate. No, y con justa razón, ¿no? Sí, claro. Razones naturales. Claro. Entonces, pues ahí está. Pues una enseñanza grandísima, sí. Grandísima y súper, ¿verdad? Súper importante. Y ya nada más nos falta la penitencia y la reconciliación. Pero brevis. Muy breve. Bueno, pronto corrió, esto ya es al final del Nican Mopogua. Corre la noticia, ¿verdad?, entre toda la ciudad de México, Tenochtitlan, que una Ilhuicac Cihuapili, una mujer celestial, se había parecido a un Masehualtzintli, a un humilde jornalero del campo, ¿no? Y que además esa Cihuapili, esa mujer, esa dama, había dejado su Itlazochiplatzin, su maravillosa imagen, en la tilmatli, en la tilma de ese Masehualtzintli. Bueno, ¿y luego dónde está la confesión? No, espérate. ¿Qué es lo que pasa? Pues de inmediato toda la ciudad, nos dice el Nican Mopogua, toda la ciudad se conmovió y se volcó para ver esa imagen, claro, y escuchar cómo fue que se había aparecido la Virgen. Y nos dicen la relatoria de plasmada en las crónicas de ese momento, o sea, se calcula que para 1531 eran aproximadamente como 1 millón de bautizados. Pero a partir de ese momento, o sea,
en cosa de 4 años se bautizaron 10 millones más. En 4 o 5 años, 10 millones más. Eso es un milagro mayor. O sea, decía Fray Juan de Zumárraga por ahí en un escrito que le tenían que agarrar la mano para levantar la conchita y echarle el agua para De lo bautizar. cansado que estaba. Sí. O sea, pero además la conversión no solo se dio entre los indígenas, sino también en los españoles. Si no crees que muchos de los españoles eran así, o sea, sí eran cristianos, ¿sí? Pero muchos eran terribles, ¿no? Como ahora. Pues sí, o sea, no todos los españoles, pero podemos decir, pues como ahora muchos mexicanos, ¿no? Sí, pues sí. O sea, la Virgen vino a convertir a todos. Vino por todos. Vino por todos. Vino por todos. Entonces, con eso nosotros vemos que efectivamente, cuando alguien se acerca a Dios, ¿sí? La consecuencia inmediata ¿Es la conversión? es la conversión. Claro, el cambio de ¿Sí? vida. Un cambio de los corazones. Y claramente lo dice el Catecismo de la Iglesia. El sacramento de la penitencia y la reconciliación implica que todos aquellos que se acercan a este sacramento obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Es un sacramentazo. Y les da la gracia para no volver a pecar. Así es. Y entonces, pues desde entonces podemos ver que en ese lugar acuden millones y millones de personas. No lo hagan en estos días porque el contagio del COVID sí es algo muy fuerte. Háganlo desde sus casas y además entiendo que hay indulgencia plenaria para quien lo haga devotamente desde su casa de todo corazón. Entonces, desde ese momento, no solo impulsó a los indígenas y a los españoles de la primera mitad del siglo XVI a convertirse, a formar la Nepantla. En algún momento hablaremos de esto, sino que desde entonces nos llamó a todos a convertirnos. Hombres de las más diversas estirpes, viendo a Santa María de Guadalupe, reconocen que ahí con ella hay un camino seguro para reencontrarse con Jesucristo en sus vidas. Importantísimo. Sí. Pues, Alex, ya no te extiendo más. Hay mucho que decir, porque hay mucho que decir, pero aquí lo vamos a dejar. Sí, de momento, con todo gusto. de toda esta enseñanza, y nos vamos al siguiente tema que vamos a tratar, pero desde luego esto ha sido riquísimo, extraordinario. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Gracias a todos, porque realmente nos ha dado una gran catequesis sobre los sacramentos en el Nícano Powa y su significado para nosotros en ese tiempo y en este tiempo. Extraordinario. Gracias, Alex, por todo. Gracias a todos ustedes por escucharnos y gracias a ti, Ceci. Gracias. Hasta la próxima.